Hay almas que llegan a este mundo cargando un peso que nunca aceptaron sostener, un peso más antiguo que su primer aliento, un peso que se asienta silenciosamente en los huesos, mucho antes de que la vida tenga la oportunidad de explicarse. Algunas personas sienten esto desde la infancia, esa sutil presión detrás de las costillas, como un recuerdo que nunca vivieron, pero que de alguna manera reconocen. Crecen sintiendo que nacieron cansados, agobiados, diferentes, y aprenden temprano que su corazón absorbe el mundo con más intensidad de lo que otros parecen capaces de hacer. Mientras que la mayoría de los niños corren libremente a lo largo de los días, estas almas se mueven con una extraña conciencia, como si estuvieran caminando por un paisaje un poco más pesado que los demás, notando sombras donde otros solo ven luz, escuchando verdades silenciosas bajo el ruido de la vida ordinaria. Y como nadie habla de esta carga, aprenden a ocultarla, a comportarse como si nada sucediera en su interior, como si su silencio no estuviera lleno de preguntas que nunca encuentran un lugar donde aterrizar. Hay personas que descubren desde muy jóvenes que su sufrimiento no es solo un acontecimiento, sino una presencia. Los sigue incluso cuando todo a su alrededor parece tranquilo y no entienden por qué. Tienen una sensibilidad que convierte las decepciones ordinarias en heridas profundas y las palabras simples en ecos agudos que permanecen en su interior durante años. No saben cómo explicarlo sin parecer frágiles, por lo que se lo guardan para sí mismos y fingen ser fuertes mientras se desploman silenciosamente bajo la superficie. Algunos de ellos recuerdan momentos en los que un maestro levantó la voz o un padre los miró con expresión fría y algo en su interior se quebró de una manera que nunca sanó del todo. No porque el momento en sí fuera catastrófico, sino porque su corazón estaba construido como una fina lámina de vidrio que absorbe cada vibración del mundo. Aprenden a vivir así, conteniendo la respiración emocionalmente para que nadie note el temblor. Y este silencio se convierte en su compañero secreto. A medida que crecen, el mundo exige resiliencia, pero nadie les enseña a llevar el peso con el que vinieron. Comienzan la edad adulta creyendo que son simplemente demasiado emocionales, demasiado dramáticos o demasiado débiles, cuando en realidad son simplemente demasiado conscientes. Su alma percibe la vida con una agudeza que corta, e incluso la alegría llega acompañada del miedo a perderla. Se sientan a la mesa sonriendo cortésmente, mientras su mente está llena de tormentas tácitas. Van a trabajar fingiendo que todo es normal, pero cada fracaso les parece una profecía y cada éxito les parece temporal. Y como nadie menciona esta experiencia, asumen que están solos. Observan a otros navegar por la vida con una facilidad que no pueden imitar y en silencio se preguntan por qué su corazón se siente siglos más viejo que su rostro. Algunas almas experimentan algo aún más peculiar. Cada vez que aman, aman como si tuvieran que salvar el mundo. Aman con una intensidad que abruma a los demás, pero que les resulta natural. Dan demasiado, sienten demasiado, se preocupan con demasiada frecuencia, permanecen despiertos demasiado tiempo y cuando pierden a alguien, aunque sea en pequeñas cosas, el dolor los invade como una lenta inundación que nunca retrocede por completo. No entienden por qué dejar ir duele tanto, por qué los recuerdos se pegan a la piel, por qué las voces resuenan en su mente mucho después de que la persona ha desaparecido. Piensan que esto es un defecto, pero es simplemente la forma en que se formó su alma. Un recipiente hecho para contener no solo su propio dolor, sino el dolor de todos los que encuentran. Hay quienes recuerdan su infancia y se dan cuenta de que fueron los cuidadores emocionales de la familia. Ellos fueron los que se quedaron callados para que otros pudieran hablar en voz alta, los que consolaron a los padres que deberían haberlos consolado a ellos, los que aprendieron a leer la habitación como una habilidad de supervivencia. Se volvieron responsables demasiado pronto, reflexivos demasiado pronto, viejos demasiado pronto, y este envejecimiento prematuro del alma crea una sensación de estar fuera de lugar que dura toda la vida. Llegan a la edad adulta sintiendo como si ya hubieran vivido varias vidas, cargando con un cansancio que los demás no pueden ver. Este es el tipo de agotamiento que no proviene del esfuerzo físico, sino de presenciar la vida con una conciencia sin filtros. Algunas almas también cargan con un dolor heredado, un dolor transmitido de antepasados que no pudieron expresar su sufrimiento. Los científicos ahora discuten el trauma epigenético, pero estas almas siempre supieron que algo andaba mal, mucho antes de que alguien lo estudiara.
Sintieron la tristeza de generaciones sin entender por qué. Llevaban miedos que no les pertenecían. Sintieron pérdidas que nunca vivieron. Y como nadie habla de esta herencia invisible, creen que la tristeza es culpa suya. Caminan por la vida con una silenciosa pesadez que parece antigua, como si su misma sangre recordara penas que la mente nunca ha escuchado. Y hay otra capa, una aún más profunda. Estas almas no sienten simplemente dolor, absorben el dolor del mundo. Entran en una habitación y sienten la atmósfera al instante. Notan la tensión en la voz de alguien antes que nadie. Sí, sienten la soledad de los extraños como si fuera la propia. Son ellos los que no pueden ignorar al niño que llora en el supermercado, al anciano perdido mirando al vacío, al amigo que finge estar bien mientras les tiemblan los ojos. Son los que lloran durante los documentales, los que se sienten inquietos por las noches porque algo en el mundo se siente fuera de lugar. Llevan esto como si fuera su responsabilidad personal y piensan que algo les pasa por sentir tanto. Pero no pasa nada, su alma simplemente está sintonizada de manera diferente. Vinieron a este mundo con una antena que capta frecuencias que otros no escuchan. Y esto puede ser un regalo hermoso, pero también es un tormento silencioso. Los vuelve compasivos sin medida, pero vulnerables de maneras que el mundo rara vez protege. Los hace sabios pero cansados, amorosos pero heridos, fuertes pero silenciosamente quebrantados. Por eso, a menudo se sienten incomprendidos. Otros ven solo la superficie, pero en su interior hay todo un universo que tiembla de intensidad. Si te reconoces en estas palabras, tómate un momento para respirar. No eres extraño, no eres débil, no estás roto. Eres simplemente una de esas raras almas que llegaron a la vida con una sensibilidad más profunda de la que el mundo sabe albergar. Y reconocer esto es el primer paso hacia la comprensión de la silenciosa verdad que da forma a tu existencia. Si esto te conmovió, comparte tu opinión en los comentarios y considera suscribirte para que tu presencia siga caminando con nosotros en estas reflexiones. Llega un momento en la vida en el que el silencio dentro de la casa comienza a revelar cosas que nunca antes habías notado. Un momento en el que las paredes parecen respirar de manera diferente y cada rincón de la habitación se siente un poco más frío de lo que recuerdas. Ocurre lentamente, casi imperceptiblemente, de la misma manera que el crepúsculo se convierte en noche, mucho antes de que nos demos cuenta de que la luz ha cambiado. Al principio es solo una tarde tranquila, luego una noche tranquila, luego una semana tranquila, y antes de que entiendas lo que ha sucedido a tu alrededor, el silencio se convierte en una especie de compañero que te sigue de habitación en habitación, no hostil, sino extrañamente pesado, como si fuera consciente de tu presencia de una manera que nadie más parece serlo ya. Lo notas más cuando cierras la puerta detrás de ti y el aire se calma, como si la casa contuviera la respiración junto contigo. A menudo comienza con pequeños detalles. Una taza que se deja intacta en la mesa durante horas porque nadie más la recoge. El sonido de tus propios pasos, convirtiéndose en el único ruido en el pasillo. La silla al otro lado de la mesa del comedor permanece vacía noche tras noche. Empiezas a darte cuenta de cuántos de tus hábitos se construyeron en torno a la presencia de personas que ya no comparten tu espacio. Abres la ventana y escuchas el mundo exterior, pero el mundo interior permanece distante, como si tu casa hubiera entrado en su propio invierno tranquilo. Y empiezas a sentir una sensación extraña, no exactamente tristeza, sino algo cercano a disolverse, como si partes de ti se estuvieran desvaneciendo en la rutina sin pedir permiso. Hay mañanas en las que te miras al espejo y por una fracción de segundo no reconoces tu propio reflejo. No porque haya cambiado demasiado, sino porque lo estás viendo con una luz diferente que conlleva años de silencio acumulado. Notas las líneas tenues alrededor de los ojos, el suave cansancio que descansa sobre el rostro, la forma en que los hombros han aprendido a caer ligeramente hacia adentro, como si intentaran que tu presencia ocupara menos espacio. Recuerdas una versión de ti mismo que no has visto en mucho tiempo, una versión que reía más fuerte y se movía más rápido y creía que el mundo estaba prestando atención. Y te preguntas cuándo ocurrió exactamente el cambio, cuando tu reflejo se convirtió en alguien a quien observas en lugar de alguien que eres. Muchas personas mayores de 50 años describen esta sensación sin encontrar palabras para describirla. No es depresión,
ni pérdida, ni soledad en el sentido habitual. Es algo más sutil, una erosión de la presencia. Empiezas a sentir como si estuvieras desapareciendo desde los bordes hacia el interior, no muriendo, sino atenuándose, mezclándote lentamente con la tranquilidad de tu propia vida. Las conversaciones se vuelven más cortas, las llamadas telefónicas se vuelven más raras y a veces la única voz que escuchas durante horas es la que está dentro de tu cabeza. Continúas cumpliendo con tus responsabilidades, preparando comidas, doblando ropa, escribiendo listas, pero tienes la sensación de que estás viviendo en la superficie de tus días en lugar de dentro de ellos. Hay noches en las que el silencio se vuelve tan denso que hasta el más mínimo sonido parece una perturbación. Se te cae una cuchara y el ruido te sobresalta. Toses y el eco resuena por el pasillo de una manera que resulta embarazosa. Enciendes la televisión solo para llenar el vacío, no para ver nada, sino para recordarte que la vida todavía tiene sonido. Deambulas de una habitación a otra, sin saber lo que buscas. La casa parece crecer a medida que tu mundo se hace más pequeño, y empiezas a preguntarte si te estás volviendo invisible incluso para ti mismo. Algunas personas sienten esto de manera más aguda, después de que los niños se mudan o la pareja deja de compartir las mismas rutinas. Las habitaciones que alguna vez albergaron risas, discusiones, pasos y calidez, ahora transmiten una especie de quietud que parece demasiado grande para vivir en ella. Recuerdas el caos del que solías quejarte y te das cuenta de que nunca fue caos en absoluto, era vida. Y ahora, con todo ese espacio vacío, te das cuenta de cuánta energía alguna vez invertiste en atender a los demás. Cuando esas responsabilidades se desvanecen, lo que queda es una versión de ti que ha olvidado cómo existir sin ser necesario. Otros experimentan esta desaparición mientras viven con alguien que ya no los ve. Dos personas pueden compartir la misma casa, pero habitar universos diferentes, cruzándose como fantasmas en pasillos que alguna vez estuvieron llenos de ternura. Puedes sentirte invisible incluso en presencia de otro cuerpo, y a veces esa invisibilidad duele más profundamente que la propia soledad. Aprendes a mantener tus pensamientos en silencio, a tragarte tus sentimientos, a moverte con cuidado como si intentaras no perturbar un equilibrio que ya no te incluye. El silencio se convierte en una máscara y la usas porque la alternativa te parece demasiado vulnerable. Y luego hay momentos, raros pero sorprendentes, en los que el mundo exterior refleja de repente tu tranquilidad interior. Entras en una tienda y el dependiente apenas te mira. Hablas en una conversación y tus palabras fracasan, pasan desapercibidas. Te paras entre la multitud y te das cuenta de que nadie te ve realmente. No es que la gente sea cruel, simplemente están ocupados, distraídos, absortos en su propio ruido. Pero para un alma que ya vive dentro de un suave desvanecimiento, estos pequeños descuidos sociales parecen confirmaciones. Empiezas a sospechar que estás desapareciendo no solo en tu hogar, sino también en el mundo. Sin embargo, dentro de este desvanecimiento, algo se mueve. Crece una conciencia tranquila, una sensación de notar tu propia desaparición desde dentro. Esta conciencia puede asustarte al principio porque devuelve la atención a lo que intentaste ignorar. Pero también tiene la posibilidad de despertar algo que ha estado dormido durante mucho tiempo. El silencio que alguna vez se sintió pesado comienza a tomar la forma de una pregunta que quizás aún no entiendas del todo, pero que te atrae hacia adentro con una claridad inusual. Y mientras te sientas con esta pregunta, real o imaginaria, puedes sentir un cambio sutil dentro de ti, una especie de reconocimiento interno que te susurra que todavía estás aquí, incluso si la vida se ha vuelto tranquila a tu alrededor. Si esta reflexión te resuena, te invito a compartir tu historia en los comentarios y suscribirte para que nuestro viaje pueda continuar desarrollándose juntos en un espacio donde tu presencia realmente se vea. Simone Weil creía que el sufrimiento no era simplemente una interrupción en la vida, sino una puerta, un umbral hacia una forma de conciencia que la mayoría de la gente pasa toda su existencia evitando. Ella veía el dolor no como un castigo, sino como una especie de despojo, una lenta eliminación de ilusiones hasta que solo queda lo esencial. Para ella, el sufrimiento era el momento en el que el alma se ve obligada a afrontar la realidad sin las capas reconfortantes que construimos a nuestro alrededor.
Y aunque esta idea pueda parecer dura, cualquiera que haya vivido lo suficiente sabe que algunas de las ideas más claras de la vida surgen solo cuando algo se rompe en nuestro interior. Es en esos momentos, cuando aparece una grieta, cuando la luz comienza a entrar desde ángulos que nunca esperábamos. La propia Whale vivió una vida marcada por una sensibilidad casi antinatural. Cuando era niña, dejaba de comer cuando se enteraba de que alguien más en el mundo no tenía comida. Cuando era joven, trabajaba en fábricas a pesar de provenir de una familia intelectual, simplemente porque necesitaba comprender el sufrimiento a través de la experiencia vivida y no de la teoría. Una vez escribió que la atención es la forma más pura de generosidad y creía que el sufrimiento agudiza nuestra atención al mundo de una manera que el consuelo nunca podría hacerlo. Cuando la vida es fácil, no miramos de cerca. Cuando la vida duele, empezamos a ver la verdad escondida bajo la superficie de las cosas. Hay personas que descubren esto demasiado pronto, mucho antes de tener las herramientas emocionales para comprenderlo. Pensemos en el niño que aprende a interpretar los estados de ánimo de los adultos, no porque quiera, sino porque de ello depende su seguridad. Ese niño crece con una conciencia muy afinada de los matices emocionales. Son expertos en detectar tensión, desilusión o peligro. Sin saberlo, están haciendo lo que Whale creía que el sufrimiento nos obliga a hacer. Están leyendo el mundo sin ilusiones. Están viendo lo que otros ignoran. Y aunque es doloroso desarrollar esta habilidad, se convierte en una forma silenciosa de sabiduría que los acompaña hasta la edad adulta. El sufrimiento, en opinión de Whale, crea una especie de gravedad espiritual. Nos empuja hacia abajo, más profundamente, más cerca de las partes más honestas de nosotros mismos. Cuando la vida nos quita las distracciones a las que nos aferramos, nos enfrentamos a la materia prima de quiénes somos. Mucha gente se resiste a este descenso porque se siente como caer. Boo the Whale creía que caer es a veces la única manera de alcanzar el terreno de la verdad. Es como el momento en que una tormenta apaga todas las luces de una casa. Al principio hay pánico, luego malestar y finalmente una extraña claridad. Empiezas a navegar por el tacto, por instinto, por una sensación de presencia más profunda. Te vuelves consciente del pulso silencioso de cosas que nunca antes habías notado. A menudo se cuenta una historia sobre Simone Weil mientras trabajaba en una fábrica. Sufrió terriblemente por el esfuerzo físico. Se desmayó de cansancio, se lastimó repetidamente y vivió entre trabajadores que la veían frágil. Sin embargo, ella insistió en quedarse. Creía que a menos que ella misma entrara en el mundo del sufrimiento, nunca comprendería las verdades más profundas de la existencia humana. Esto puede parecer extremo, pero para Whale, el sufrimiento no era algo de lo que huir. Era una forma de conocimiento, un lenguaje que se hablaba solo en momentos de vulnerabilidad, y ella quería hablarlo con fluidez. Muchas personas más adelante en la vida se dan cuenta de que han estado practicando esta forma de conciencia sin nombrarla. Han soportado pérdidas, traiciones, decepciones, enfermedades o largos años sin ser vistos. Y a través de todo eso, algo dentro de ellos se ha vuelto más agudo, no más duro, pero sí más nítido. Se dan cuenta de detalles que otros pasan por alto. Sienten deshonestidad incluso cuando las palabras suenan educadas. Sienten la temperatura emocional de una habitación en el momento en que entran. Tienen una profundidad tranquila que proviene únicamente de haber vivido temporadas que les exigieron más de lo que pensaban que tenían que dar. Weil también creía que el sufrimiento revela los límites de nuestro control. La mayoría de nosotros pasamos años creyendo que podemos moldear la vida según nuestras expectativas. Pero cuando el dolor llega, llega de verdad. Expone la verdad de que algunas cosas no pueden alterarse por la fuerza o la intención. En esa rendición, Weil vio una forma de purificación. No una purificación santa, sino humana. De esas que llegan cuando por fin dejas de luchar contra la corriente y te permites flotar, no porque quieras, sino porque no puedes hacer nada más. Y en esa quietud empiezas a ver lo que importa bajo una luz más suave. Hay algo casi paradójico en su pensamiento. Ella creía que el sufrimiento puede quebrar a una persona y abrirla. Puede aplastar el ego mientras libera el alma. Puede arder e iluminar al mismo tiempo. Y aunque esta dualidad es difícil de aceptar,
Muchos de los que han atravesado un dolor profundo entienden su verdad de manera intuitiva. Surgen de manera diferente, no necesariamente más fuertes, pero sí más conscientes, más presente, más capaces de ver la vida sin la venda de las expectativas. Si reflexionas sobre tu propia vida, es posible que notes momentos en los que el sufrimiento te obligó a hacer una pausa y prestar atención de una manera que el consuelo nunca podría hacerlo. Quizás fue un dolor silencioso que permaneció contigo durante años. Quizás fue una pérdida que cambió la forma en que entiendes el amor. Quizás fue un desamor lo que te enseñó el valor de la gentileza. Estas no son heridas que celebramos, pero son heridas que nos convierten en alguien capaz de percibir el mundo con una profundidad que otros tal vez nunca experimenten. Simone Weil creía que el sufrimiento no es el enemigo. El verdadero peligro es volverse insensible, porque el entumecimiento roba la capacidad de sentir no solo dolor, sino también significado. El sufrimiento, cuando se comprende, nos reconecta con el pulso crudo de la existencia. Nos devuelve al centro de nosotros mismos, a la parte que recuerda lo que importa, incluso cuando todo lo demás ha sido despojado. Si esta reflexión resonó en ti, te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios y a considerar suscribirte para que este espacio de comprensión silenciosa pueda seguir creciendo a nuestro alrededor de una manera que honre tu profundidad y tu presencia. Llega un momento en la vida en el que el cuerpo comienza a revelar verdades que el alma ha estado susurrando durante décadas. Lo notas primero en las pequeñas vacilaciones. La rodilla que antes se doblaba sin hacer preguntas, ahora se detiene como pidiendo permiso. El aliento que alguna vez fluyó como un río abierto, ahora llega en oleadas más cortas. La piel que alguna vez se sintió como un límite, comienza a sentirse como un recuerdo. Y sin embargo, en su interior hay un fuego que se niega a apagarse. Una viva juventud que recorre tu pecho con la misma intensidad que tenía cuando tenías 20 años. Es una extraña contradicción, casi cruel en su claridad. El cuerpo se ralentiza mientras el alma se acelera, y vives atrapado entre estas dos corrientes que rara vez se mueven en armonía. Mucha gente siente esta contradicción de forma más aguda en momentos de soledad. Entran en una habitación y olvidan por qué entraron. Buscan una palabra que antes les resultaba fácil y, en cambio, encuentran un silencio que les resulta extraño. Sostienen una fotografía de hace años y sienten una oleada de emociones tan viva que les sorprende. Es como si el alma les recordara que el tiempo no tiene autoridad real sobre la vida interior. El cuerpo envejece en línea recta, pero el alma se mueve en círculos, espirales, expansiones que ignoran el paso de los años. Este yo interior, la sinceridad puede ser a la vez hermosa y dolorosa, porque crea un anhelo por experiencias que el cuerpo ya no soporta con la misma facilidad. Imagínese a alguien de unos 60 años parado junto a una ventana, viendo caer la lluvia. Les duele ligeramente la espalda, sus manos están marcadas con líneas, pero por dentro, el deseo de correr bajo la lluvia permanece intacto. El recuerdo de bailar, viajar, amar con abandono, reír hasta que el mundo se desdibujó en los bordes, todo eso todavía vive en mi interior con una intensidad que se siente casi injusta. Esta vitalidad interna puede parecer un secreto que el mundo no puede ver. El exterior ofrece etiquetas como mayor, jubilado o más lento, pero la vida interior se resiste a tales simplificaciones. Insiste en su propia verdad. Continúa soñando, anhelando, recordando, esperando. La ciencia intenta explicar esta división hablando de memoria emocional, vías neuronales y formación de identidad. Pero ninguna de estas explicaciones capta verdaderamente la experiencia. No describen el dolor de querer escalar una montaña con un cuerpo que ahora sube cada escalera. No captan la ternura agridulce de sentir deseo dentro de un cuerpo que está aprendiendo a descansar más a menudo. No hablan de la soledad de tener un alma que todavía se siente nueva mientras el cuerpo se siente cada vez más desconocido. Esta soledad no se trata de estar solo, se trata de vivir dentro de dos líneas de tiempo a la vez. También hay un duelo silencioso que viene con este cambio. No es un duelo dramático, sino suave y cotidiano. El luto de la agilidad, de la energía, de la seguridad en el movimiento. El duelo de un cuerpo que alguna vez se sintió ilimitado. Algunas personas ocultan este duelo
porque creen que es vergonzoso lamentar la pérdida de la juventud, pero no lo es en absoluto. Es profundamente humano. El cuerpo es el hogar que habitamos, y cuando ese hogar comienza a cambiar, es natural sentir los temblores. Lo que hace que este duelo sea especialmente doloroso es que el alma interior permanece despierta, curiosa, abierta. Es como vivir en una casa con las ventanas rotas, mientras en su interior continúa un vibrante festival. Hay otra capa en todo esto, una capa que mucha gente duda en nombrar. Es el miedo a volverse invisible a medida que el cuerpo envejece. La gente empieza a hablarte de manera diferente, a tratarte como si tus deseos hubieran expirado. Asumen que tus pasiones se han enfriado, tus sueños se han reducido y tu curiosidad se ha desvanecido. No ven el incendio interior, solo ven el marco exterior. Y, sin embargo, por dentro, el alma todavía arde con el mismo anhelo de belleza, de significado, de conexión. Todavía siente la atracción de la vida con feroz intensidad. La tragedia no es el envejecimiento. La tragedia es ser confundido con alguien que ya no se siente vivo. Algunas personas responden a este fuego interior reinventándose. Se dedican a pintar, escribir o hacer jardinería. Descubren la alegría en la sencillez, en la lentitud, en la presencia. Pero incluso entonces la contradicción persiste. El cuerpo quiere descanso, mientras que el alma quiere expansión. El cuerpo se vuelve cauteloso, mientras que el alma se vuelve valiente. El cuerpo aprende la limitación, mientras que el alma aprende el deseo. Esta dualidad puede sentirse como un suave desgarro, una separación silenciosa entre quién eras y quién te estás convirtiendo. Pero dentro de esta tensión sucede algo notable. El alma comienza a hablar más claramente. Comienza a revelar verdades que nunca antes habías tenido tiempo de escuchar. Cuando el cuerpo ya no corre, el alma finalmente tiene espacio para susurrar. Te dice lo que realmente importó en tu vida y lo que nunca importó. Te muestra los momentos que amaste profundamente y los que te arrepientes de no haber dicho. Te recuerda a las personas que te moldearon, las decisiones que te definieron, los sueños que aún parpadean en la oscuridad. Y en esta silenciosa revelación hay una sensación de reconciliación, no una resolución, sino un entendimiento. Empiezas a ver que el envejecimiento no es un declive, sino una puerta de entrada a formas más profundas de claridad. Si esta reflexión tocó algo dentro de ti, te invito a compartir tu experiencia en los comentarios y suscribirte para que puedas seguir caminando por estas contemplaciones con una comunidad que entiende la profundidad de tu vida interior. Hay un error silencioso que muchas personas cargan durante décadas sin siquiera darse cuenta. No es un error de acción, sino un error de interpretación, una mala comprensión del propio mundo emocional. Comienza temprano y lentamente, como una suave niebla que se asienta con el paso de los años. Creces creyendo que tu dolor es inconveniente o innecesario o algo que debes ocultar para evitar ser una carga para los demás. Aprendes a restar importancia a tus heridas, a sonreír ante las decepciones, a disculparte incluso cuando eres tú quien sufre. Y lo extraño es que este comportamiento se convierte en una segunda naturaleza. Dejas de preguntarte qué sientes realmente y empiezas a preguntarte qué esperan los demás que sientas. Tu dolor se convierte en algo que manejas en privado en lugar de algo que te permites comprender. Esta tendencia suele comenzar en la niñez. Tal vez creciste en un hogar donde las emociones se consideraban un factor determinante, lujo o una debilidad. Si llorabas, alguien te decía que no era nada. Si sentías miedo, alguien te decía que te endurecieras. Si te sentías abrumado, te dijeron que siguieras porque la vida no espera a nadie. Y así aprendiste temprano que tu dolor no merecía espacio. Te volviste hábil para reprimirlo, almacenarlo en rincones ocultos de tu mente, fingiendo que eras más fuerte de lo que realmente te sentías. Pero las cosas enterradas no desaparecen. Les crecen raíces, se propagaron, dan forma a la forma en que navegas por el mundo sin que te des cuenta. Cuando llegas a la edad adulta, el hábito está completamente formado. Te dices a ti mismo que los demás lo pasan peor, por lo que no tienes derecho a sentir tu propia tristeza. Te dices a ti mismo que tus luchas son menores en comparación con las tragedias de las noticias, por lo que te tragas tus emociones antes de que puedan salir a la superficie. Te dices a ti mismo que debes ser resiliente, productivo y confiable,
Y cada vez que ignoras tu dolor, refuerzas la idea de que no importa. Empiezas a tratarte a ti mismo como te trataron los demás, descartando tu propio sufrimiento con la misma frialdad que aprendiste a esperar. Pero la verdad es que el dolor no desaparece simplemente porque decides que no es importante. Se convierte en parte de tu personalidad. Se esconde debajo de tus reacciones y moldea la forma en que respondes a las críticas, el amor, la decepción y la pérdida. Puede que no te des cuenta, pero los momentos en los que te sientes irrazonablemente sensible o inesperadamente entumecido o extrañamente desapegado, a menudo se remontan a esta decisión temprana de minimizar tu propio sufrimiento. No pretendías crear este patrón, simplemente te adaptaste para sobrevivir. Pero la adaptación puede convertirse en una trampa cuando te obliga a vivir desconectado de tu propia verdad emocional. Hay algo profundamente humano en este error. Muchas personas mayores de 50 años describen un momento de despertar en el que finalmente ven este patrón tal como es. Se miran a sí mismos más jóvenes con ternura y tristeza. Se dan cuenta de cuántas veces guardaron silencio cuando deberían haber hablado. ¿Cuántas veces se mantuvieron fuertes cuando necesitaban apoyo desesperadamente? ¿Cuántas veces fingieron estar bien porque creían que su dolor no tenía cabida en el mundo? Y esta comprensión a menudo no llega en momentos dramáticos, sino en los cotidianos. Lavar platos, doblar la ropa, sentarse solo en el coche. De repente surge la verdad, firme e innegable. Una mujer contó una vez que durante años solo lloraba en la ducha. No porque se avergonzara de sus lágrimas, sino porque creía que no tenía derecho a llorar en ningún otro lugar. Ella pensó que su papel era mantener todo unido. Ella pensó que su tristeza era una distracción de lo que su familia necesitaba. Solo más tarde se dio cuenta de cuánta fuerza había desperdiciado tratando de parecer invulnerable. Solo más tarde comprendió que ser humano y ser frágil no son contradicciones, son inseparables. Los hombres suelen afrontar este error de otra forma. A muchos se les enseñó a creer que la vulnerabilidad era peligrosa. Aprendieron a tragarse la frustración, a reprimir el miedo, a permanecer en silencio incluso cuando se desmoronaban por dentro. Y durante años cargaron con su dolor como una tormenta privada, creyendo que era noble soportarlo solos. Pero la soledad envuelta en un dolor tácito se convierte en una especie de prisión emocional. Aísla incluso en presencia de otros, crea una distancia entre quién eres y quién pretendes ser. Este error de minimizar tu dolor también puede afectar tu forma de amar. Puede aceptar relaciones que requieran que dé más de lo que recibe. Es posible que permanezca callado en momentos en los que se sienta invisible. Puede permitir que otros crucen fronteras porque está acostumbrado a priorizar su comodidad sobre la suya propia. Y con el tiempo, empiezas a creer que tus necesidades son opcionales. Olvidas que tus emociones merecen la misma atención que tan fácilmente ofreces a los demás. Simone Weil creía que la verdadera comprensión proviene de mirar directamente lo que duele, sin darle la espalda. Creía que el sufrimiento contiene mensajes, señales, invitaciones a una conciencia más profunda. Cuando ignoras tu dolor, ignoras las lecciones que conlleva. Silencias la parte de ti mismo que intenta guiarte hacia la verdad. Y este silencio eventualmente se convierte en su propia forma de sufrimiento. Pero algo cambia en el momento en que reconoces este error. Es como si la niebla interior comenzara a disiparse y la forma de su paisaje emocional volviera a ser visible. Empiezas a ver que tu dolor siempre ha tenido significado, que tu tristeza nunca fue trivial, que el peso que cargaste durante años no era debilidad, sino un mensaje esperando ser escuchado. Y ese reconocimiento produce un silencioso alivio. No es una solución, no es un borrado de heridas, sino un suave regreso a uno mismo. Si esta reflexión tocó algo dentro de ti, te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios y a suscribirte para que podamos seguir explorando juntos estas delicadas verdades en un espacio que honra tu historia y tu profundidad. Hay es hay, momentos en la vida en los que el silencio que viene de arriba se siente casi insoportable. Un silencio tan completo que parece resonar dentro de tu pecho. Hablas interiormente, suplicas, buscas algo más allá de ti mismo y nada responde. El mundo sigue avanzando, los días pasan, las responsabilidades continúan
pero dentro de ti hay una pregunta silenciosa que nadie escucha. Este silencio puede parecer abandono, como una retirada de calidez, como si el universo hubiera vuelto la cara hacia ti. Y sin embargo, Simone Weil creía que este silencio no era ausencia, sino una forma de atención profunda, una distancia que invita al alma a crecer de una manera que el consuelo nunca permite. Para Weil, el silencio de lo divino no era un castigo, sino una especie de confianza. Ella creía que cuando la vida deja de dar señales claras o respuestas fáciles, cuando el camino se oscurece y los ecos regresan solo a ti, algo oculto te está pidiendo. No acción, no desempeño, no logro, sino profundidad. Ella escribió que el alma crece más en los espacios donde se siente menos sostenida. Suena paradójico, incluso cruel, pero cualquiera que haya vivido largos periodos de tranquilidad interior sabe que estos periodos a menudo nos moldean más profundamente que los momentos llenos de claridad. Hay quienes describen este silencio como una especie de sala de espera del alma. Se sientan con preguntas que no se resuelven. Pasan días que se sienten vacíos. Buscan significado en conversaciones, en libros, en recuerdos, pero nada les llega. Es como si el mundo hubiera bajado el volumen y usted se quedara consigo mismo, sin filtros, sin protección, expuesto a cada destello de miedo o anhelo que alguna vez logró evitar. Y en esa exposición comienza una extraña transformación. Empiezas a notar cosas que nunca antes tuviste tiempo de sentir. El peso de tu aliento, la forma de tu soledad, los contornos de tus deseos. La verdad se esconde detrás de tus distracciones. Weil creía que el silencio de lo divino es similar al silencio de un maestro que da un paso atrás cuando el alumno está dispuesto a descubrir algo por sí solo, no por indiferencia, sino por respeto. Una negativa a interferir en el encuentro del alma consigo misma. Esta idea puede resultar inquietante porque a menudo imaginamos que el amor debería anunciarse en voz alta, que la guía debería ser obvia, que la presencia debería sentirse, pero a veces la presencia llega disfrazada de distancia, y esa distancia nos obliga a buscar nuestro propio terreno interior. Piensa en los momentos de tu vida en los que alguien de quien dependías dio un paso atrás. Un padre que te observa dar tus primeros pasos y resiste la tentación de tomar tu mano. Un mentor que te permite cometer un error para que puedas aprender a través de la experiencia. Un amigo que te da espacio porque confía en tu brújula interior, incluso cuando tú no lo haces. Estos momentos no son abandono, sino invitaciones a crecer en una dimensión que no se puede enseñar mediante la comodidad. Simone Weil aplicó esta misma comprensión a la tranquilidad del reino espiritual. El silencio se convierte en un espejo y comienzas a ver la verdad de tu propia resiliencia. Hay otra capa en este silencio, una que habla no a través de palabras, sino a través de la textura de la vida cotidiana. Aparece en los momentos en los que nada parece cambiar a pesar de tus esfuerzos. Rezas, piensas, esperas, analizas y aún así la situación permanece quieta. Aparece en los momentos en los que deseas orientación, pero recibes solo el leve zumbido de tus propios pensamientos. Aparece cuando anhelas tranquilidad, pero solo escuchas el sonido de tu propia respiración. Y esta quietud puede parecer cruel hasta que te das cuenta de que dentro de ella comienza a despertar un nuevo tipo de conciencia. Las personas que han vivido lo suficiente suelen describir un momento en el que el silencio deja de parecer un vacío y comienza a sentirse como un espacio. Espacio para pensar, espacio para sentir, espacio para confrontar verdades que alguna vez superaron, espacio para reconocer deseos que mantuvieron ocultos, espacio para comprender un duelo que nunca fue visto adecuadamente. En este espacio, el alma comienza a estirarse, no hacia afuera, sino hacia adentro. Descubre la profundidad no a través de respuestas, sino a través de la resistencia. Y esta resistencia crea una forma de claridad que ninguna voz externa podría ofrecer jamás. Weil creía que lo divino se niega deliberadamente a abrumarnos con certeza, porque la certeza puede convertirse en una prisión. Cuando todo está claro, dejamos de buscar. Cuando todo es ruidoso, dejamos de escuchar. El silencio nos obliga a una intimidad con nosotros mismos que las bendiciones ruidosas nunca permiten. Nos enseña a discernir las débiles señales de la verdad que viven bajo la superficie de nuestras vidas. Nos enseña a sentarnos con la incomodidad en lugar de huir de ella.
Nos enseña a encontrar significado incluso cuando no se nos entrega el significado. Pensemos en las personas que hablan de profundos puntos de inflexión internos, momentos en los que sus vidas se dividen en un antes y un después. Estos momentos a menudo ocurren en silencio más que en revelación. Sentado solo en un auto después de escuchar noticias difíciles, de pie en la cocina con las manos apoyadas en la encimera mientras la comprensión se asienta suavemente. Despertarse temprano en la mañana con la sensación de que algo debe cambiar. Estos no son momentos dramáticos, pero son transformadores. Surgen de la tranquilidad, la misma tranquilidad que antes parecía insoportable. Simone Weil creía que el alma encuentra su verdadero yo no a través del ruido, sino a través de la quietud. Y aunque esta quietud puede parecer abandono, a menudo es una preparación, una limpieza del espacio interior para que algo esencial finalmente pueda echar raíces. El silencio se convierte en un terreno donde empezar de nuevo con más honestidad, más humildad y más coraje. Es un silencio que pide no fe en una respuesta externa, sino fe en la propia capacidad de caminar a través de lo desconocido. Si esta reflexión resonó en usted, comparta sus pensamientos en los comentarios y considere suscribirse para que podamos continuar explorando juntos estas capas más profundas de la experiencia humana, en un espacio donde su vida interior es escuchada y honrada. Hay una verdad que la mayoría de las personas pasan toda su vida intentando no ver, una verdad que parece injusta y desequilibrada y casi demasiado pesada para admitirla en voz alta. La verdad es que algunas almas realmente parecen soportar más dolor que otras, no porque hayan hecho algo para merecerlo, no porque no sean dignas de alegría, sino porque algo en su naturaleza las convierte en imanes para las corrientes más profundas de la vida. Esta es una verdad que se esconde a simple vista. Puedes verlo en el niño que crece demasiado rápido. Puedes verlo en el adulto que siente emociones con más intensidad de lo que nadie imagina. Se puede ver en la persona mayor que aún lleva una dulzura en la mirada a pesar de todo lo vivido. Es como si ciertas almas nacieran abiertas en un mundo que enseña a la mayoría de las personas a cerrarse. Algunas personas parecen nacer con una vulnerabilidad que otras pierden muy pronto. Sienten todo con más fuerza, como si su corazón no tuviera una capa protectora. Lloran fácilmente, no porque sean débiles, sino porque están profundamente en sintonía. Sienten la traición antes de que suceda. Se dan cuenta cuando alguien está sufriendo incluso si esa persona nunca dice una palabra. Llevan la compasión como una segunda piel. Y aunque el mundo admira la bondad, rara vez protege a la bondadosa. La sensibilidad se convierte al mismo tiempo en un regalo y en una herida. Terminan absorbiendo las emociones de los demás, cargando cargas que nunca fueron las suyas, aprendiendo a curar a los demás antes de aprender a curarse a sí mismos. Y como lo sienten tan profundamente, son los que más duelen. Hay un patrón que se repite en la vida de estas almas. A menudo experimentan pérdidas antes que otros. Se enfrentan a decepciones que los moldean rápidamente. Encuentran una soledad que persiste como una vieja sombra. Es posible que sufran angustias que dejen una huella duradera. Y cada una de estas experiencias las profundiza, pero también les pesa. No olvidan fácilmente el pasado. Su memoria es larga y tierna. Incluso décadas después, pueden recordar el tono de una voz que los hirió o la calidez de un momento que los salvó. Estos recuerdos permanecen vivos en su interior, como pequeñas luces o moretones persistentes. No es que se aferren al sufrimiento, es que el sufrimiento deja marcas que no se pueden borrar. Hay familias donde una persona se convierte en el centro emocional, la que lleva la preocupación, el dolor, la tensión. Estas personas a menudo no eligieron este papel. Fue asignado por las circunstancias. Quizás fueron los pacificadores, los que calmaron las tormentas. Quizás eran el cuidador, el que permanecía despierto mientras los demás dormían. Quizás fueron ellos los que escucharon, los que absorbieron secretos que nunca debieron haber recaído sobre sus hombros. Y como eran buenos para soportar el dolor, les llegaba más dolor. El mundo nos enseña que la responsabilidad es una virtud, pero rara vez reconoce el silencioso costo de ser quien carga demasiado. Simone Weil creía que algunas almas se crean con una capacidad de atención más profunda y que esta capacidad las expone a sufrimientos que otros no pueden comprender.
Ella veía el sufrimiento no solo como algo personal, sino como algo casi metafísico. Ciertas almas vienen a este mundo ya alineadas con el sufrimiento de los demás, como si existieran con una mayor sensibilidad a la injusticia, la soledad o la pérdida. Estas personas no pueden apartar la mirada, no pueden ignorar lo que sienten, no pueden distanciarse de las heridas del mundo. Y esta intensidad los aísla, porque la mayoría de la gente no entiende lo que significa sentir la vida tan profundamente que incluso el silencio puede resultar abrumador. Para algunos, esta mayor sensibilidad se expresa como una empatía que roza el dolor. Sienten tristeza ante los ojos de los extraños, sienten angustia en una conversación que parece casual. Les conmueven cosas que la mayoría de la gente pasa por alto, como una persona mayor sentada sola en un banco o un niño que intenta ser valiente. Y cuando el mundo es cruel, cargan con el peso de esa crueldad como si les hubiera sucedido personalmente. Tienen problemas para desapegarse, problemas para olvidar, doble protegerse. Pero debajo de esta vulnerabilidad se esconde una fuerza tan silenciosa que ni siquiera ellos la reconocen. Solo un alma fuerte puede permanecer abierta en un mundo que constantemente anima a las personas a cerrarse. Hay una verdad curiosa sobre estas almas. Debido a que experimentan la vida con tanta intensidad, también desarrollan un tipo raro de percepción. Ven patrones que otros pasan por alto. Entienden el funcionamiento interno de las personas sin necesidad de explicaciones. Notan inconsistencias, cambios emocionales, verdades sutiles. Es como si el sufrimiento agudizara su intuición, ampliando su conciencia en lugar de disminuirla. Muchos de ellos no se dan cuenta de esto porque pasan mucho tiempo tratando de controlar sus emociones. Pero si les preguntas, a menudo pueden decir cuando alguien está mintiendo, ocultando algo o rompiendo su interior. Pueden sentir cuando una relación está terminando antes de que se pronuncien las últimas palabras. Pueden predecir cuando alguien necesita ayuda, incluso antes de que la pida. El sufrimiento, para ellos, se convierte en una extraña forma de claridad. Y, sin embargo, esta claridad tiene un precio. A menudo se malinterpreta a estas almas. La gente puede llamarlos dramáticos, demasiado emocionales o demasiado intensos. Otros pueden aprovechar su bondad porque sienten que esta persona perdonará fácilmente, dará generosamente y aguantará en silencio. Pero en el fondo, este malentendido deja cicatrices, crea una sensación de ser diferente, distante, apartado. Crea una sensación de llevar algo pesado que nadie más ve. Y esta soledad puede ser más dolorosa que el sufrimiento mismo. Pero también hay una belleza silenciosa escondida en esta verdad. Las almas que cargan con más dolor a menudo llevan más sabiduría. Entienden la vida no desde la superficie, sino desde sus profundidades. Saben lo que significa perder y seguir amando. Saben lo que significa sufrir y aún así son amables. Saben lo que significa pasar desapercibido y aún así ofrecer amabilidad. Estas almas se convierten en las anclas de sus familias, los sanadores de sus comunidades, los que brindan consuelo simplemente por existir. Su sufrimiento no los destruye, los convierte en algo raro, algo luminoso. Si esta reflexión te resuena, si sientes que la vida te ha dado más pesadez de la que jamás pediste, te invito a compartir tu historia en los comentarios y a suscribirte para que podamos seguir construyendo un espacio donde la profundidad de tu alma sea verdaderamente bienvenida y comprendida. Hay un momento en cada vida en el que algo pequeño cambia en nuestro interior. Un momento que no se anuncia con fuegos artificiales o grandes revelaciones, sino con un movimiento interior silencioso que se siente casi secreto. Suele ocurrir después de años de cargar con el dolor como un peso que se ha convertido en parte de tu postura. Te despiertas una mañana, te sientas en silencio en tu sala de estar o das un paseo lento por un vecindario familiar, y algo en tu interior te susurra que la forma en que has estado soportando tu sufrimiento ya no es la única. El dolor sigue ahí, pero su significado empieza a cambiar. Lo que antes parecía una cadena comienza a sentirse como una brújula, que te señala hacia una dirección que nunca habías considerado. Este cambio no proviene de un coraje repentino o de un consejo externo. Proviene del cansancio, de la honestidad, de la comprensión de que el viejo patrón es simplemente demasiado pesado para continuar.
Empiezas a ver que tu sufrimiento puede ser algo que te aplasta o algo que te enseña a dónde debes ir. El dolor no desaparece, pero se convierte en una señal. Comienza a decirte la verdad que has evitado. Te dice qué relaciones te agotan. Te dice qué hábitos silencian tu alma. Te dice dónde has estado fingiendo, dónde te has encogido, dónde has estado cargando cargas que nunca te pertenecieron. Y una vez que escuches esta verdad, aunque sea débilmente, no podrás volver a la antigua versión de ti mismo. Algunas personas describen este cambio como una especie de puerta interior. Es pequeño, casi escondido, pero una vez que lo notas, algo en su interior insiste en atravesarlo. Puede comenzar con una única decisión, algo tan sutil que nadie más se da cuenta. Dices que no cuando normalmente dices que sí. Descansas cuando te sientes culpable por necesitar descansar. Pides ayuda a pesar de que siempre lo has llevado todo solo. Estos pequeños gestos comienzan a crear nuevos caminos dentro de ti. No cambian toda tu vida de la noche a la mañana, pero comienzan a cambiar tu relación con tu propio sufrimiento. Imagínese a alguien que ha pasado décadas creyendo que debe ser fuerte para todos los demás. Han cargado con responsabilidades, secretos, decepciones. Han aprendido a mostrar resiliencia incluso cuando su corazón temblaba. Un día, se sientan al borde de la cama y en lugar de obligarse a pasar el día, dejan caer los hombros. Respiran profundamente. Se dejan sentir cansados. Este único momento no es dramático, pero sí revolucionario. Es la primera vez que se permiten ser humanos sin disculparse. Y en esa suavidad, la dirección de su vida cambia sutilmente. Simone Weil creía que la transformación rara vez proviene de la fuerza de voluntad. Proviene de la atención. Cuando empiezas a prestar atención a la textura de tu sufrimiento en lugar de alejarlo, este empieza a revelar lo que quiere de ti. Es posible que quiera que disminuyas la velocidad. Es posible que quiera que usted diga una verdad que se ha tragado durante años. Puede querer que abandones una situación que te perjudica. Quizás quiera que redescubras una parte de ti que abandonaste hace mucho tiempo. El sufrimiento se convierte en una guía, no en un enemigo. Se convierte en un maestro que habla en susurros en lugar de dar órdenes. Hay una especie de coraje que surge de este proceso. No es el coraje de una acción dramática o una confianza repentina. Es el coraje de la honestidad. El coraje de admitir que tu dolor tiene significado. El coraje de darte cuenta de que ya no quieres vivir en los mismos patrones emocionales. Y una vez que este coraje silencioso comienza a tomar forma, comienzas a tomar pequeñas decisiones internas que se acumulan y generan cambios profundos. Empiezas a confiar en tu intuición en lugar de dudar de ella. Empiezas a establecer límites no por ira, sino por respeto a ti mismo. Empiezas a tratar tu mundo interior no como un campo de batalla, sino como un terreno sagrado. Este cambio también afecta a las personas que te rodean. Cuando decides que tu sufrimiento ya no es una carga que esconder, sino una brújula a seguir, tus relaciones comienzan a reorganizarse. Algunas personas no entenderán tu nueva claridad. Quizás prefieran la versión tuya que decía sí a todo, que toleraba todo, que daba más de lo que recibía. Pero otros se sentirán atraídos por tu autenticidad. Responderán a su honestidad con su propia honestidad. Te encontrarán en la profundidad donde te encuentras ahora. Y este cambio crea un nuevo círculo a tu alrededor, uno construido no sobre la obligación, sino sobre la verdad. También hay una sensación de paz que llega silenciosamente a medida que se desarrolla este proceso. No es la paz de una vida sin problemas. Es la paz de vivir en alineación con lo que es real dentro de ti. Durante años, es posible que hayas tenido la creencia de que el sufrimiento significaba fracaso, que la lucha significaba debilidad, que el dolor significaba que algo andaba mal en ti. Pero en esta nueva comprensión, el dolor se convierte en una puerta hacia la claridad. Se convierte en una forma de descubrir lo que tu alma ha estado tratando de decir. Y una vez que lo escuchas, no puedes dejar de escucharlo. Puede notar que comienza a vivir sus días de manera diferente. Hablas más despacio. Piensas más profundamente. Te escuchas a ti mismo con más paciencia. Tomas decisiones que honran tu verdad interior en lugar de tus expectativas externas. El mundo no necesariamente cambia, pero tu lugar dentro de él, sí.
Dejas de huir de tu vida y comienzas a caminar hacia ella con tranquila firmeza. El sufrimiento que alguna vez se sintió como una maldición comienza a sentirse como un mapa, llevándote a una versión de ti mismo que es más honesta, más despierta, más viva. Y a medida que este cambio interno toma forma, comienzas a comprender que la dirección que elijas ahora no tiene por qué ser ruidosa o espectacular. Solo necesita ser real, una decisión real, un ajuste real, un reconocimiento real de en quién te estás convirtiendo. Este es el tipo de cambio que echa raíces. Este es el tipo de cambio que crea significado. Este es el tipo de cambio que te recuerda que tu sufrimiento nunca fue el final de tu historia, fue el comienzo de tu despertar. Si estas palabras resonaron en ti, te invito a comentar abajo y compartir tu reflexión. Y si te sientes llamado, suscríbete para que podamos seguir explorando juntos estas transformaciones silenciosas con la profundidad y sinceridad que tu alma merece. Hay momentos al final de un largo viaje interior en los que las palabras comienzan a desvanecerse, no porque ya no quede nada que decir, sino porque el alma finalmente llega a un lugar donde hablar ya no es necesario. Este último lugar no es ruidoso, ni triunfante, ni radiante de fuegos artificiales. Está tranquilo, todavía lo es. Es honesto, es como estar al borde de un vasto paisaje que has atravesado paso a paso, cargando con el peso de años, recuerdos, heridas y pequeños milagros que apenas reconociste mientras ocurrían. Y aquí, en este borde tranquilo, algo dentro de ti se vuelve lo suficientemente suave como para simplemente aceptar lo que es. Hay una especie de paz que no se anuncia con una oleada de alivio. En cambio, se desarrolla lentamente, como el amanecer que se revela a través de capas de luz tenue. Es la paz que llega cuando dejas de negociar con la vida, dejas de exigir explicaciones por cada dolor, dejas de esperar que el mundo te devuelva lo perdido. Es la paz que surge cuando finalmente dejas de luchar por la forma de tu propia historia. Empiezas a comprender que todo lo que viviste, todo lo que llevaste, cada momento que te pareció demasiado pesado, demasiado confuso o demasiado solitario, te transformó en un alma capaz de ver el mundo con una profundidad inusual. Esta aceptación no es resignación, es reconocimiento. Un reconocimiento de que has sobrevivido a cosas que alguna vez creíste que se romperían. Tú. Un reconocimiento de que has amado a las personas con más ternura de la que jamás conocieron. Un reconocimiento de que tu corazón ha permanecido abierto a pesar de todo lo que intentó cerrarlo. Y en ese reconocimiento hay una tranquila dignidad, una sensación de que eres suficiente y de que tu vida, con todas sus imperfecciones, tiene significado simplemente porque la viviste con sinceridad. En este silencio no hay necesidad de pedir nada, ni perdón, ni respuestas, ni bendiciones. El alma llega a un punto en el que simplemente se sienta consigo misma y dice: estoy aquí, yo existo. He caminado entre sombras y luces, entre ruidos y vacíos, entre comienzos y finales, y permanezco. Y en ese momento de simplemente ser, algo dentro se levanta, como si el peso de décadas finalmente se exhalara. La gente suele imaginar la oración como una petición, un intento de alcanzar ayuda. Pero hay otro tipo de oración, una que Simone Weil comprendió profundamente. Es una oración sin pedir, una oración hecha de quietud, una oración hecha de presencia, una oración que no dice nada, pero lo significa todo. Es la oración de sentarte tranquilamente en tu propia verdad, dejando que la vida sea lo que ha sido, permitiéndote ser quien eres ahora, sin resistencia. Este tipo de quietud interior no es dramática, pero sí transformadora. Reorganiza tu relación con el sufrimiento. Ya no ves tu dolor como un castigo o como evidencia de que fuiste elegido para pasar dificultades. En cambio, comienzas a verlo como parte del tejido de la existencia, entretejido en tu historia no para disminuirte, sino para profundizarte. Toda la soledad, todas las noches tranquilas, todas las preguntas sin respuesta se convierten en hilos de un tapiz más grande, uno que tal vez nunca comprendas del todo, pero que finalmente puedas honrar. Y en este suave homenaje sucede algo hermoso. La gratitud aparece en lugares donde antes solo sentías vacío. Una gratitud no por lo que perdiste, sino por la fuerza que esa pérdida talló en ti.
no por el silencio que soportaste, sino por la claridad que creció en ese silencio. No por el dolor en sí, sino por la ternura que despertó en ti. La ternura que ahora sientes hacia otros que se sienten invisibles, no escuchados u olvidados. La gratitud también crea un puente suave entre quién eras y quién te has convertido. Empiezas a agradecer a las versiones más jóvenes de ti mismo, las que siguieron moviéndose incluso cuando estaban cansadas. Agradeces los momentos que te rompieron, porque te abrieron. Agradeces el amor que alguna vez te pareció insuficiente, porque aún te enseñó algo. Agradeces la vida que viviste, no porque fuera fácil, sino porque fue real. Y quizás lo más importante es que la gratitud invita a un nuevo comienzo, incluso aquí, al final de esta reflexión. No un comienzo hecho de grandes resoluciones o cambios repentinos, sino un comienzo hecho de presencia, un comienzo hecho de aliento, un comienzo hecho de la simple conciencia de que ahora se te permite existir suavemente, sin cargar el mundo sobre tus hombros. Antes de cerrar, quiero agradecerles, realmente. Gracias por escuchar con todo tu corazón. Gracias por permitir que estas palabras entren en los lugares tranquilos de tu interior. Gracias por recorrer cada capítulo de este viaje con tanta profundidad y sinceridad. Tu presencia aquí importa, más de lo que crees. Y si te sientes llamado a continuar con esta exploración interior, te invito a ver el siguiente video que aparecerá en tu pantalla. Te espera con la misma suavidad, la misma honestidad, la misma profundidad. Deja que te acompañe hacia adelante, no como instrucción, sino como presencia. Si estas reflexiones te conmovieron, considera dejar un comentario para que tu voz se una a este espacio y suscríbete si deseas seguir caminando junto a esta comunidad de almas que sienten la vida profundamente. Que te vayas de aquí con un corazón más tranquilo y que el silencio que te espera se sienta como un compañero en lugar de una ausencia.